Hola a todos, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre un tema fundamental en la administración moderna. El tema de hoy se llama la descentralización de la autoridad. En este episodio analizaremos qué es la autoridad y el poder, cómo funciona la delegación del poder de decisión, los conceptos de la autoridad en línea, staff y funcional, qué significa descentralizar, qué es el empowerment, qué ocurre cuando se recentraliza la autoridad y finalmente por qué el equilibrio es clave en las organizaciones. Así que quédate hasta el final porque este tema es esencial para entender cómo funcionan las empresas actuales. Autoridad y poder. Para comenzar, es importante diferenciar entre autoridad y poder, ya que muchas veces se confunde. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el derecho formal que tiene una persona dentro de una organización para tomar decisiones y dar órdenes. Esta autoridad proviene del puesto que ocupa. Por ejemplo, un gerente tiene autoridad porque la empresa le otorga ese derecho. En cambio, el poder es la capacidad de influir en los demás, independientemente del puesto que se tenga. Una persona puede tener poder por su experiencia, sus conocimientos o su carisma, aunque no tenga un cargo alto. Un autor muy importante en este tema fue Max Weber, quien explicó que la autoridad puede ser tradicional, carismática o legal racional. En las organizaciones modernas predomina la autoridad legal racional, es decir, la que se basa en reglas y estructuras formales. Entonces, podemos decir que la autoridad es formal y el poder puede ser tanto formal como informal. A continuación, te presento lo que es delegación del poder de decisión. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a responderlo con una pregunta. ¿Qué pasa cuando un jefe no puede tomar decisiones por sí mismo? Es aquí donde entra la delegación del poder de decisión, que consiste en asignar responsabilidades y autoridad a otros miembros de la organización para que ellos puedan tomar decisiones en determinadas áreas. Delegar no significa perder el control, sino distribuir o repartir las responsabilidades. Cuando un gerente delega, permite que los empleados desarrollen habilidades, agiliza procesos, mejora la eficiencia. Sin embargo, para que la delegación funcione correctamente, deben cumplirse 3 elementos clave, la que es asignación de tareas, otorgamiento de autoridad y responsabilidad por los resultados. Si solo se asignan tareas pero no se da autoridad, la persona no podrá actuar con libertad. Vamos a tocar el tema de autoridad en línea, el staff y funcional. Dentro de las organizaciones existen distintos tipos de autoridad, lo que es autoridad en línea, personal de staff y autoridad funcional. Vamos a hablar de la autoridad en línea, que es uno de los 3 tipos de autoridad que existen dentro de las organizaciones. La autoridad en línea es directa, que ejerce un superior sobre sus subordinados. Sigue la cadena de mando y se dan áreas operativas principales como producción y lo que es ventas. Por ejemplo, el jefe de producción tiene autoridad directa sobre los trabajadores en esa área. El personal de staff asesora y apoya, pero no tiene autoridad directa sobre las áreas operativas. Un ejemplo sería el departamento de recursos humanos o el área legal.
La autoridad funcional es un tipo especial de autoridad que permite a un especialista dar órdenes en una área específica, incluso si no es el jefe directo. Un ejemplo sería: el jefe de seguridad puede imponer normas de seguridad en toda la empresa, aunque no sea el jefe directo de todos los empleados. Estos tres tipos permiten que la organización funcione de manera estructurada y eficiente. En el tema de descentralización de la autoridad, vamos a entrar en un tema más central. Consiste en distribuir la toma de decisiones hacia niveles más bajos de la organización, en lugar de concentrarlas únicamente en la alta dirección. En una organización descentralizada, por ejemplo, los gerentes intermedios toman decisiones, los empleados tienen mayor participación, los procesos son más rápidos. Es común en empresas grandes o multinacionales, donde sería imposible que una sola persona tomara todas las decisiones. Entre las ventajas de la descentralización entre empresas grandes o multinacionales está mayor rapidez en la toma de decisiones, motivación del personal, mejor adaptación para cambios. Pero también tiene sus desventajas: posible falta de coordinación y riesgo de decisiones inconscientes. Llegamos al punto del empowerment, que es un concepto relacionado con la descentralización, que significa empoderamiento. Consiste en otorgar a los empleados mayor autonomía, autoridad y confianza para tomar decisiones relacionadas con su trabajo. Fue impulsado en teorías modernas de administración y se relaciona con autores como Douglas MacGregor, quien propuso la teoría Y, donde se considera que los trabajadores pueden ser responsables y creativos si se les da la confianza. Por ejemplo, el empowerment ayuda a mejorar la motivación, incrementa la productividad, fomenta el compromiso y desarrolla liderazgo. Sin embargo, el empowerment requiere capacitación y una cultura organizacional adecuada. Tocando otros temas, vamos a tocar lo que es la recentralización de la autoridad. Que aunque muchas empresas buscan descentralizar, en algunos casos ocurre lo contrario, la recentralización, que es volver a concentrar la toma de decisiones en niveles altos de la organización. Suele suceder cuando hay crisis económicas, problemas de control, uniformidad de decisiones o fallas en la delegación. Puede mejorar el control, sí, pero también puede reducir la motivación y la agilidad. El equilibrio como clave en la descentralización es el punto más importante. Es que no existe una organización completamente centralizada ni completamente descentralizada. La clave de todo está en el equilibrio. Un buen equilibrio implica descentralizar decisiones operativas, decisiones estratégicas, supervisar sin microgestionar y delegar con responsabilidad. Las empresas exitosas combinan ambos enfoques según sus necesidades, tamaño y cultura, junto con su entorno. Como conclusión, la descentralización de la autoridad es una herramienta fundamental en la administración moderna. Permite distribuir el poder de la decisión, la mejora de la eficiencia y motivar al personal. Sin embargo, para que funcione correctamente, es necesario comprender la diferencia entre autoridad y poder. También aplicar correctamente la delegación, entender que los tipos de autoridad, fomentar el empowerment y mantener siempre un equilibrio adecuado. Las organizaciones que logran este balance son más flexibles, competitivas y preparadas para enfrentar los
cambios del entorno. Muchas gracias por escuchar este pequeño podcast. Espero que esta información te haya ayudado a comprender mejor cómo funciona la descentralización de la autoridad dentro de las organizaciones. Hasta el próximo episodio. Chao.